¿Cómo les va? Nuevamente les saludo en este capítulo 3. No es muy largo, pero sí suficientemente sólido para que ustedes penetren a lo que es el sentido y la significación de Tai Chi, para que sea útil para ustedes, porque es una manera de meditación, pero en movimiento, o sea, donde se mueve el cuerpo, la mente, el corazón y todo lo que sea posible. Miren, un alumno le preguntó a un maestro que qué significaba el Tao, el T-A-O, Tao. Es muy importante esa configuración. Y le preguntó al maestro qué era el Tao. Pues la vida de todos los días, le contestó el maestro. El maestro le dijo, es la vida de todos los días. Entonces, el alumno le dijo, pero pues, la vida continua, la vida cotidiana, por ejemplo, la vida cotidiana, no se puede más que hacer eso, vivir, dijo el alumno, pero no descubrir el Tao. Entonces el maestro cerró el diálogo diciendo, mira, esa es la diferencia. Algunos lo descubren y otros no. Miren, el Tao no se aprende, se siente. Es vivir nuestra verdad interior. Es cuidar, por ejemplo, tu persona, tu vida, tu casa, tu ambiente existencial. Eso es el Tao. Estar en el Tao, es otra forma, estar en el Tao es sentir que hay que ser como el agua, que sigue siempre el camino de menor resistencia y que a través de su persistencia, aún en la roca, o sea, orada, pe- pe- este, penetra totalmente aún de la roca más dura. O sea, ¿qué es lo que puede ser estar en el Tao? Es aprender a fluir plácidamente, o sea, espontáneamente, en cada momento de la existencia. O sea, es entender el principio del movimiento, de la transformación de todo. Es comprender que el hombre como la mujer, sabio y sabia, busca el camino. ¿Para qué? Que conduce al acto perfecto, está en armonía con todo, armonía con todo. Estar en el Tao es comprender que debemos hacer de nuestra propia vida una obra creativa, o sea, de arte supremo, que es muy importante. O sea, hay que entender el Tao como una forma de vida, no como una escuela de pensamiento. Es comprender que no debe tenerse más de lo que sea absolutamente necesario para no ser poseído por las cosas, que las cosas no te posean, sino que tú puedas tener el control de las cosas. Los taoístas se identificaban por su sencillez, sin permitir que el pensamiento les perturbara. Permitían que las cosas ocurrieran. El hombre, el hombre y la mujer, más bien, el hombre sabio del Tao, así se menciona en China, no enseña impartiendo un conocimiento, sino por el ejemplo por personal de su vida íntegra. Tiene la habilidad de hablar sin palabras a través de su acción. Estar en el Tao implica saber que jamás podrá entenderse el mundo de las formas sin antes entender el vacío. Es saber que hay que disfrutar de todo lo que hay en este mundo, aquí y ahora, sin distracción y sin ligarse a nada. Miren, ser grande es ir hacia adelante. Es ir hacia adelante, es viajar lejos. Y viajar lejos es regresar. Grande es el camino. Grande son el cielo y la tierra. Grande es el hombre como la mujer. Miren, estar en el Tao es saber que nada es permanente, que nada tampoco puede existir con independencia de los demás, de las demás cosas. El saber que aquellos que acumulan, o sea, más dinero para aumentar su riqueza terminan siendo más pobres
Tao es nuestra vida de todos los días. Para los taoístas, la gran aspiración del hombre y de la mujer es lograr el equilibrio entre las cosas de su cuerpo y su mente. Estar en el Tao es saber que apoyarse en alguien es caerse, es saber que la salud no es más que un retorno a la naturaleza, es saber que hay que saber, hay que disfrutar de todo, aquello que se recibe por poco e insignificante que sea. O sea, estar en el Tao implica saber que quien quiere vivir armoniosamente, este, con su propia, ¿cómo les diré? Como su propio ritmo, puede ayudar a elevar el ritmo de los demás. Si tú logras elevar tu ritmo personal, vas a poder ayudar a superar el ritmo de los demás. Tao es lo que sucede por sí mismo. El movimiento del Tao es un continuo alejarse y regresar. Lo que están en armonía son como un eco. Alguien del Tao, Tao es el camino es tuyo. Ah, síguelo, tú eres el Tao, ¿de acuerdo? Bueno, hay muchas maneras de poder definir al Tao. Muy importante en la cultura china. La palabra china Tao tiene básicamente dos significados importantes. Uno se refiere a la naturaleza absoluta y eterna del ser y otro a la del no ser. Un segundo significado del Tao, por ejemplo, es el camino o sendero. Es muy importante. Uno sigue el camino para poder reconocer su unidad con el gran Tao, el eterno absoluto. Y al final, ambos significados de Tao se convierten en uno solo. Eso es. El Tao, digamos, el Tao está formado, por ejemplo, la combinación de dos caracteres, Chao, Cho, de caracteres Cho, así se define, que representan un pie dado, un paso y son una cabeza. Miren, el Tao Te Ching se define como Tao, que ha sido traducido como sentido, razón, principio, ser absoluto, un absoluto, Dios Te. Se puede interpretar como virtud y King como libro, canon, clásico, como una Biblia, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando Tao Te King, el King es como el chi, el libro, el canon, un clásico, ¿no? Miren, Tao es secreto y sin nombre. Aunque el gran Tao es invisible a aquellos que no pueden ver dentro de las cosas. Es la fuerza omnipotente de donde todas las cosas vienen y a donde todas las cosas regresan. Ir y regresar. Tao es una experiencia interna de conciencia inmediata. O Tao se manifiesta en la naturaleza y la naturaleza refleja el Tao. Esto quiere decir, por ejemplo, mire, la naturaleza es algo creado. Es algo creado, sino algo que crece. O sea, no es algo creado, sino es algo que crece. Cuando observamos crecer algo, se va abriendo partes, abre una semilla, por ejemplo, que se convierte en una planta. El Tao puede ser alcanzado, pero no visto. El Tao fluye. El Tao fluye. El arroyo no solo corre cuesta abajo. El agua, como toda la humanidad, emana de la tierra. Así los arrojos, los ríos, el océano, fluyen hasta alcanzar el aire libre. O sea, como un exhalar y luego un inhalar hasta que la humanidad vuelva a caer caer en forma de rocío o de lluvia. O sea, un ciclo maravilloso, una interacción viviente, nada dominado, nada simplemente todo ocurriendo de tal como debe ser. O sea, Tao es la unidad.
Esa es la verdadera esencia del taoísmo, la unidad de los opuestos, la unificación de lo diverso y aquel, o sea, aquí vamos a hablar de la polaridad del yin y del yang. Es muy importante para que puedan entender todo el concepto del Tanshi. Mire, en las raíces mismas del pensamiento y el sentimiento chino, reposa el principio de la polaridad, que no debe confundirse con los conceptos de oposición o conflicto. En las metáforas empleadas por otras culturas, la luz está permanentemente en lucha con la oscuridad, o sea, la vida con la muerte, lo bueno con lo malo, lo positivo con lo negativo. Y así, a lo largo y al ancho del mundo, florece un idealismo que pretende cultivar uno y verse libre del otro. A medida que tratamos de comprender y dominar el mundo, o sea, este se aleja más de nosotros. Un teorista siempre se preguntará por el significado de este mundo, que es aquello que se aleja cada vez que es perseguido, me imagino. Y la respuesta es tú mismo. Los idealistas consideran el universo como algo diferente y separado de ellos mismos, es decir, como un sistema de objetos externos que necesita ser sometido. O sea, los taoístas ven al mundo como algo igual o inseparable de ellos mismos. Así mismo, el Lao Tse podía decirse, por ejemplo, sin abandonar mi casa, conozco el universo entero. Así es muy, muy fácil. Entonces, el arte de vivir se asemeja más a la navegación que a la guerra, más que nada. Puesto que lo importante es conocer los vientos, por ejemplo, las mareas, las corrientes, las estaciones y los principios de crecimiento y de decadencia. De modo que nuestros actos debemos utilizarlos en lugar de luchar contra ellos. En este sentido, la actitud taoísta no se opone a la tecnología. Los escritos de Sun Tzu están plagados de referencias a la habilidad, a la pericia, perfeccionados mediante el principio de seguir la corriente. Por lo tanto, la tecnología solo es destructiva cuando está en manos de personas que no comprenden que ellos y el universo son uno y el mismo proceso. Miren, en el idioma chino son uno y el mismo proceso. En el idioma chino, los dos polos de la energía cósmica son yang, que es positivo, y yin, que es negativo. Consecuentemente, se considera el arte de vivir como el equilibrio entre ellos, ya que no pueden existir el uno sin el otro. El yang y el yin son principios, o sea, no son hombres y mujeres. La clave de las relaciones entre yang y yin se denominan Haxian Ye, o sea, surgimiento mutuo o inseparabilidad. Miren, según el Lao Tse, es un hombre un personaje bíblico casi ahí en China, ¿no? Según Lao Tse dice, cuando cada uno reconoce que la belleza es bella, entonces sabe que la fealdad existe. Cuando cada uno reconoce que la bondad es buena, entonces sabe que la maldad existe. Ser y no ser engendran mutuamente, o sea, dificultad y facilidad se complementan mutuamente. Luego, por ejemplo, también largo y corto se contrastan mutuamente. Por ejemplo, antes y después se suceden mutuamente. Miren, el principio Yin Yang afirma que en este sentido que algo es algo que los algo y la nada, los adentro y los afuera,
los llenó a los vacíos. Es muy importante, porque las vigilias y el sueño, así como las alternativas de existencia y no existencia, son mutuamente necesarias. ¿Cómo sabe uno que está vivo si no has estado muerto alguna vez? Eso es importante. Mire, el Tao Te Ching consiste, por ejemplo, en 81 versos cortos acerca del Tao. Es muy difícil traducirlos debido a sus paradojas. La primera traducción apareció en latín antes de 1800, más o menos. Una de las traducciones más acertadas al inglés corresponde a Lin Yu Tang. Este libro de Lao Tse tiene una extensión de 5.000 caracteres del original chino. Es además una fuente acerca de la vida mística y espiritual, una guía práctica para sobrevivir en el mundo. Lao Tse fue contemporáneo de Confucio en el siglo IV al V, más bien en el siglo IV antes de Jesucristo, cuando Lao Tse sintió que había llegado el tiempo de retirarse de la vida activa. O sea, apareció en su camino el guardián del paso, y lo persuadió para que le explicara el camino y la virtud. Así fue como Lao Tse completó los libros que componen al Tao Te Ching, el libro del camino y la virtud. Lao Tse dijo un principio: antes que el cielo y la tierra nacieron, existía algo, el silencio, el vacío. En su prefacio del libro de Lao Tse, José María, una persona comentó: he visto a muchos hombres buscar el camino, alejarse, alejarse mucho, siempre más allá de las montañas, donde el viento es frío y la tierra árida. O sea, los he visto caminar largas jornadas y descansar poco, poco. Entonces también había visto a hombres y a mujeres sin haberse movido, por ejemplo, ¿no? O sea, parecían estar en las líneas de sus pensamientos y todos iban con sus sistemas de verdades y sus doctrinas ajenas o domésticas, y creo que unas eran tan buenas como las otras y que valían para cada hombre o mujer. Miren, innumerables veces se ha hablado con ellos, se ha escuchado sus verdades, a veces no se han podido creer en lo que decían porque ni siquiera llegaban a expresarse lo suficientemente bien como para ser convincentes, pero en su voz oculta, en sus rostros, presentía que querían comunicarse algo más grande que ellos mismos, algo que seguro aún no había llegado a entender del todo. Y en esa hermosura cubierta con la fuente de una verdad que apenas llegaba a ser perceptible, de un aroma que siempre se nos escapaba entre los dedos y que solo es posible perseguir con la intuición. Ahí es donde radica, por ejemplo, la belleza, el camino hacia la verdad. Lo demás, la especulación, el provecho, son los senderos por donde se pierden los mercaderes, por ejemplo, los traficantes del alma. Aquel que encuentre el camino no será grande, no será próspero. Su imagen será desagradable a todas las aspiraciones humanas. Y así por un momento podrá separarse de él mismo y contemplarse. Algo, o sea, yo sería seguro que desearía abandonarla o cambiarla por cualquier elixir del alma. Es muy fácil, por ejemplo, cenar con nuestras verdades, cenar con nuestras verdades, abandonar todo, vaciar la mente, dejar que las palabras solamente sean sonidos y no llegar a pensar en ellas, abandonarse al viento, hacerse viento, porque así como mueve las hojas, hace también que ellas caigan. O sea, no hay algún truco encerrado en él. O sea, tan solo palabras.
No se puede proponer ejercicios, por ejemplo, prácticas, creencias, solo palabras para el inicio de un prefacio. Aprender, por ejemplo, a contar es, a contar es condenarse a seguir contando lo mismo ocurre con cualquier libro. O sea, no creo que un libro puede llegar a tener alguna validez. O sea, no es posible que se comunique algo. Me imagino que contiene algo oculto, algo que hace girar esa bobina hasta que llegamos a conseguir determinada frecuencia. Es un estado de recepción desde el cual la velocidad mental cambia, no sé, unas fracciones de forma casi imperceptible, pero suficiente como para poder concebir las cosas desde otro ritmo y de seguro para quedar incomunicados en la medida en que lo deseamos. Si realmente es así, o sea, no hagamos sectas, religiones, credos, no huyamos hacia los bosques, ni prediquemos en las montañas. O sea, ya no habría a dónde esconderse ni a quién enseñar. Solo quedaría una salida para el que quisiera vivir en el mismo, en sí mismo, desintegrado, tan solo de una forma manifiesta, y es la de estar encerrado en una fracción de segundo, un poco antes o un poco después, ya que el problema se reduce a la velocidad. En el tiempo está, por ejemplo, la solución. Retrasa tu reloj unos segundos y perderás el autobús. O adelántalo y tendrás que esperar más que de costumbre. O sea, ahora, esa fracción de tiempo, llévala a tu mente. Ya no podrás andar entendiéndote entre los hombres o las mujeres, o tal vez entendiéndoles demasiado bien. De una o de otra forma, tu apariencia empezará a ser la de un tonto, la de un alguien que está confuso y perdido. No sé, así es lo que podemos imaginar lo que es el Lao Tse. O sea, así debemos imaginar el Lao Tse, habiéndole ganado segundos al tiempo, incluyendo, o sea, y huyendo, por ejemplo, de sus presencias inmediatas. ¿Y cómo? Rehusando con todo, con su silencio, las conversaciones, y finalmente de pie ante un gran abismo separado de todos, aún siquiera poder saludar o decir adiós. Es posible que llegase antes o después, es posible que lo es esperarse y perdiera la fe en él, o que creían que no llegaría jamás. Solo quedó un espejismo dentro de su tiempo. Alguien a quien es fácil convertir en Dios en demente, o convertirse en Dios o en demente, o un ser segregado a la realidad. Un hombre o mujer anticipado a su tiempo. No creo que fuese comprensible en su época. En el mejor de los casos, mal entonces. Más difícil será ahora el tiempo de diferencia que nos propone para poder comprenderlo. Tal vez ya esté fuera de nuestro alcance. O sea, ¿de qué se trata la existencia de Lao Tse? Es muy fácil para por ejemplo, una occidental, mitificar a un viejo chino como Lao Tse con todas sus leyendas, mitos, cuentos. Es la imagen perfecta de un iluminado, de alguien que encierra en sí el aroma de la sabiduría. Lao Tse, de una forma u otra, existió. Hay mucha gente empeñada en negarlo, pero y por triste que parezca el juego, esta es también una forma de afirmar el mito. Lo han convertido como un mito. Es una buena cantidad de libros que puede leerse hasta la época actual. El nacimiento se sitúa en el 604 antes de Jesucristo. O sea, en una pequeña aldea del reino Shu, Lao Tse, cuando nació Lao Tse. Alucinante ahora es la historia. Metamorfosis de su nacimiento. Fue engendrado por una madre virgen que lo llevó durante 82 años en su vientre. Fíjese nada más. Hasta que un día
descansado bajo la sombra de un ciruelo, una partícula del astro solar, tomando forma de perla, así se diría la forma de perla, sí, perla, introdujo por la boca de la anciana doncella y abriéndole un orificio por el costado izquierdo, dio a luz al pequeño sabio. Ese es el mito, ¿no? Quien nació con el rostro cuajado de arrugas, imagínense nada más, los camellos canos y dando los primeros síntomas de lo que pronto llegaría a ser. Así es descrito el nacimiento de Lao Tse, viejo filósofo, Li Ar, porque el pisar la tierra dijo a su madre, de este árbol tomaré mi nombre. En la pequeña aldea del reino Zhou, con gente supersticiosa y llena de temores, ante lo extraño, era muy extraño, el niño empezó sus transformaciones. Es posible que quisieran enterrarlo vivo, seguramente, ¿no? Es posible también que quisieran, no sé, entregarlo a un viejo asceta para que le sirviese de guía y luego se quedase viviendo con él, sorprendiéndoles cada día con lo que los seres superiores están acostumbrados a obsequiar. Lo cierto es que, salvo la descripción de su nacimiento, nada se sabe de él hasta cerca del año de 517 a.C. de Jesucristo. Es que se encuentra como pastor del reino de Zhou. Justamente es ahí y en esa fecha donde realiza la entrevista con Confucio. Dice, estuvo Confucio con él, del cual queda un relato maravilloso. O sea, cuando fue Confucio a Zhou para oír la opinión de Lao Tse acerca de los hitos, respondió, o sea, los hombres de los que tú hablas han muerto. Sus huesos se han convertido en polvo y hoy solo quedan sus palabras. Cuando el sabio encuentra tiempos favorables, se adelanta. En caso contrario, anda por ahí y por allá. Según yo lo entiendo, el mercader óptimo es aquel que cargado de riquezas parece siempre pobre. Sumo sabio, quien por su perfecta virtud se asemeja a un tonto. O sea, deja estar sus vanos espíritus, sus muchos deseos, sus formas exteriores y sus propósitos. Son cosas que no te pueden, no te podrán servir. Esto es en cuanto a lo que yo puedo decir. Miren, al regresar con Confucio junto a sus discípulos declaró, los pájaros vuelan, los peces nadan, los cuadrúpedos corren. El que corre se le agarra con la red, al que nada con una línea, al que vuela con un arco. En cuanto al dragón, por ejemplo, que se eleva hacia el cielo, llevando por el viento y a las nubes, yo no sé cómo se le puede coger. O sea, si se ve a Lao Tse, él se parece como al dragón. A los 70 años, ya achacoso Lao Tse, sintió el maestro gran ansia de paz. O sea, moría la bondad en su país y se iba haciendo fuerte la maldad. Se anudó los zapatos, empaquetó las cosas necesarias, pocas que eran, pero algo había de llevar la pipa en que fumaba cada noche, el libro que leía, no sé, todas las horas, y un poco de pan blanco. Gozó mirando el valle y lo olvidó cuando empezó a ascender la senda. O sea, rumiaba el buey alegre, hierba fresca, mientras llevaba al viejo, porque no iba demasiado a prisa. Entonces, Lao Tse caminó 4 días entre peñas, por ejemplo, hasta que un aduanero lo detuvo. ¿Algunas cosas de valor? Ninguna. Es un maestro, dijo el joven conductor del buey. El aduanero comprendió y el hombre
en un impulso afectuoso, preguntó, ¿aún qué ha llegado a saber? Y el muchacho explicó que el agua blanda hasta de la piedra acaba por vencer. Aprovechando aquel atardecer, tiró el guía del buey y siguieron el viaje. Ya se perdían tras de un pino negro cuando el buen aduanero los alcanzó. Espérenme, les gritaba. Díganme una vez eso del agua, anciano. Se detuvo el maestro. ¿Te interesa? Soy solo un aduanero, le dijo, con mucha humildad. El hombre, pero quiso saber quién vencerá en todo esto. Si tú lo sabes, dímelo, escríbemelo, díctaselo a este niño. No lo reserves solo para ti. En casa te daré tinta y papel y también de cenar. Yo vivo aquí. ¿Aceptas mi propuesta? Entonces examinó el anciano, el aduanero, que no tenía zapatos, viejo antes de llegar a la vejez. No era precisamente un triunfador. Murmuró, ¿tú también? Es que había vivido demasiado para no aceptar tan amable invitación. Quien pregunta merece una respuesta. Detengámonos aquí, dijo en voz alta, ¿no? Ya hace frío. Lo apoyó el conductor, hecho por pie a la tierra. Escribieron durante, no sé, 7 días, alimentados, no sé, por el aduanero, quienes maldecía ahora una vez en voz baja a los contrabandistas. O sea, una mañana, al fin, 81 sentencias, dijo el muchacho, el aduanero, y agradeciéndole al pequeño don, se perdieron tras el pino negro. O sea, no es fácil encontrar tanta atención. No celebraremos, pues, tan solo al sabio, cuyo nombre en el libro resplandece. El sabio hay que arrancarle no saber al aduanero que se le pidió, demos da gracias, pues. O sea, lo más común cuando se hace referencia a Lao Tse o a Confucio también, es hacer una obligatoria de referencia comparativa entre las buenas cualidades de uno y los defectos del otro, o al revés. Esta rivalidad entre Confucio y Lao Tse, que en esa época era cierta y comprensible, termina en el año de 136 a.C. ¿Con el qué? Con el resplandeciente asentamiento del confucianismo. El taoísmo se hundió en una especie de olvido, ¿de acuerdo? El que solo quedó el libro de Tao Te Ching. O sea, dirías que la enseñanza de Lao Tse, que había, no sé, llegado a ser una religión, desapareció al iniciarse la decadencia del imperio chino. En China, Confucio enseñó que hay que confiar en la razón humana y el hábito a fin de desaparecer el temor a lo incierto o desconocido. O sea, Lao Tse enseñó que ir con la corriente del devenir universal era encontrar la paz, el orden, la belleza y del Tao. El Tao es como un recipiente, vamos a decirlo así, hueco, cuanto más produce, es más difícil de agotarse. Parece ser no sé, el manantial de donde brotan todas las cosas y sin embargo en su profundidad permanece eternamente. El Tao no se aprende, no, el Tao no se aprende, se siente. Miren, vamos a ver, el decir estoy en Tao, estoy en el Tao. ¿Qué quiere decir eso de estar en el Tao? Tener un plan de vida. Pero ¿saben con qué? Con equilibrio. Tener un plan de vida, pero con equilibrio. Miren, ¿qué es lo que deben hacer? Amar todo lo que se hace y prepararse con eficiencia para hacerlo cada día mejor. Buscar esa verdad que no tiene forma y que se expresa intangiblemente en la acción sutil, espontánea. Entender que toda acción forzada
es reñida con una esencia íntima. Atreverse a ver el mundo con la conciencia ordinaria y sencilla, tal como un niño suele ser aquello que lo rodea. También es reconocer que el hombre y la mujer superior realiza su vida sin ningún curso de acción premeditada, preconcebida y sin ningún tabú. Simplemente decide lo que es correcto hacer en el momento preciso. También saber que hay que tratar a las cosas como cosas, pero sin dejar jamás que a uno se le trate como una cosa. Es muy importante. Saber que acompañando a las cosas se evita separarse de ellas y que dejando que las emociones vayan a donde quieran, se evitará la fatiga existencial. Otra cosa es comprender que el que sabe vivir jugando con las circunstancias no permitirá jamás que las cosas le dañen. Es una enseñanza muy sabia, que uno tiene que tomarlo con mucho cuidado. Por ejemplo, miren, otra cosa, es saber que el estar libre de daño no se debe a elementos externos, mágicos, protectores, sino a una prudencia inteligente, de actitud vital y de acciones constructivas armónicas, cuando exista armonía. Saber que los amigos de la vida son lo débil y lo blando, y que lo rígido o lo violento son los amigos de la muerte. Entender que el único progreso auténtico que el hombre o la mujer puede obtener está en su interior. Comprender que no se debe poseer más de lo que sea absolutamente necesario para no ser poseído por las cosas. Otra cosa es comprender que el hombre y la mujer sabio o sabia es aquello, es que está igualmente feliz, tanto en circunstancias favorables como en desfavorables, y que toma las cosas como vienen, pero sin angustiarse. Es muy importante. Entonces, entender también que cuando el hombre o la mujer destruye la naturaleza, se empieza a destruir a sí mismo o misma. Ustedes deben saber que hay que disfrutar de todo lo que hay en este mundo, aquí y ahora, sin distracción y sin ligarse a nada. No se liguen a nada ni a nadie. Saber que nada empieza con el nacimiento y termina con la muerte. Lo real está ahí todo el tiempo, por un tiempo sin tiempo. Ir por el mundo, por ejemplo, imperturbablemente. O sea, no importando dónde uno vaya ni las circunstancias que emergen a nuestro paso, a nuestro alrededor, y gozando las cosas en su total integridad, en el momento presente. También vivir el día libre de planes y especulaciones y hacer bien lo que viene, lo que tiene que hacerse en el momento preciso en que se tiene que hacerse y después olvidarse totalmente de ello. Otra cosa es, por ejemplo, saber que el hombre o la mujer auténticamente sabio o sabia no intenta criticar a las personas por lo que falle en sí mismo y jamás pasar vergüenza por sus errores. No tiene sentido. Saber que se tiene que sentir el juego de la vida en lo más profundo de uno mismo. Saber que el camino del Tao no es el camino del hombre ni de la mujer, sino el camino del universo. Saber que la prisa y el retraso son formas de resistencia al presente. También deben saber que cuando un hombre o mujer vive de integrado o integrada en su centro, enciende su luz interior y aunque no lo sienta, ayuda a sus semejantes y aún su propia sombra ilumina la obscuridad. Deben saber que apoyarse en alguien es caerse. Deben también saber que nadie puede vivir nuestra vida sino uno mismo. Los demás podrán compartir nuestra existencia,
mas no vivirla. Deben también saber que hay que disfrutar de todo aquello que se recibe, por poco o insignificante que sea. Deben saber que vivir en armonía con el Tao es estar en continuo movimiento, a veces yin y a veces yang. Deben comprender que si no se viven lo que se conoce, de nada sirve el conocimiento. Entender que hay que saber ver las cosas con los ojos de la sabiduría del universo y no con los de la cultura humana. Deben saber que el hombre o la mujer que está en contacto con la naturaleza encuentra siempre un sutil mensaje de ella, siempre. Nada más hay que captarlo. Deben saber que sin amor, un hombre se seca o una mujer se seca, como si fuera un árbol sin vida. Y deben saber que vivir es enfrentarse a lo nuevo. Sí, ciertamente. Y deben saber que el hombre y la mujer no es otra cosa sino el producto de sus pensamientos, de sus emociones y de sus actos. Porque miren, la vida no se detiene en el ayer, se va tragando los días y siempre es la víspera. Y al ser responsable de tu vida, podrás descubrir lo que significa ser un verdadero combatiente ante la vida. O sea, no dibujes el pasado, no preguntes el futuro. Vive el momento. Escribe con tu puño y letra una tarjeta que diga, vive el momento, vive el momento. Ponlo en donde puedas verla y que esta humilde tarjeta te recuerde tú aquí y tú ahora. Espero que les haya sido útil lo que les acabo de decir. Ojalá que sea útil y todo que los hace más grandes que del día de hoy. Nos vemos en el próximo capítulo. Que estén muy bien.